Buenos días, buenas tardes, profesor y compañeros. A continuación presentaré el tema de interés correspondiente al artículo número 1, Introducción, patogénesis de la infección por coronavirus 2019 y la respuesta del huésped y su prevención. Quien les habla, Carolina Ferreira. A modo de introducción, hace 18 años, en el 2002, el mundo quedó asombrado con la aparición del síndrome respiratorio agudo severo, SARS, apoyado por un coronavirus zoonótico llamado SARS-CoV, de la provincia de Guangdong, en el sur de China. Luego, en 2012, otro coronavirus similar desencadenó el síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS-CoV, en Arabia Saudita. Ambos causaron neumonía severa, matando a 774 y 858 personas, con 8.700 casos de infección confirmada para el primero y 2.494 para el segundo, lo que provocó importantes pérdidas económicas. 8 años después, a pesar de que el brote de MERS permanecía en determinadas partes del mundo, a finales del 2019 surgió un nuevo coronavirus zoonótico, el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2, SARS-CoV-2, y responsable de la enfermedad por coronavirus en Wuhan, provincia de Hubei, China, y se propagó rápidamente hacia otros países en el resto del mundo. Como sabemos, SARS-CoV-2 es el agente causante de la pandemia de coronavirus en curso 2019. Por ello, es vital comprender los procesos fisiológicos e inmunológicos fundamentales que dan lugar a las manifestaciones clínicas de COVID-19 para la identificación y el diseño racional de terapias eficaces. El virus causante del síndrome respiratorio agudo severo es capaz de transmitirse de humano a mano y se propaga rápidamente a otras partes. El 24 de marzo de este año, el SARS-CoV-2 había infectado a más de 381.000 personas en 195 países y regiones diferentes y había matado a más de 16.000 personas, una pandemia declarada por la OMS. En este video se hablará acerca de la fisiopatología del SARS-CoV-2, su interacción con la célula diana y la respuesta inmune al virus, incluyendo la contribución de las respuestas inmunes disfuncionales a la progresión de la enfermedad para tener un conocimiento un poco más específico respecto a esto. Pasando a la patogénesis del COVID-19, se sabe que los coronavirus causan enfermedades en humanos y animales. Entre ellos hay 3 coronavirus causantes del síndrome respiratorio agudo severo, el SARS-CoV, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2, que pueden replicarse en el tracto respiratorio inferior y causar neumonía, que puede ser fatal en algunos casos. El SARS-CoV-2 pertenece al género beta-coronavirus. Su pariente más cercano entre los coronavirus humanos es el SARS-CoV, con 79% de similitud genética. Sin embargo, entre todas las secuencias de coronavirus conocidas, el SARS-CoV-2 es más similar al murciélago coronavirus RATG13, con 98% de semejanza. Al igual que los otros coronavirus respiratorios, el SARS-CoV-2 se transmite principalmente a través de gotitas respiratorias con una posible pero no probada vía de transmisión fecal-oral. En la infección, el periodo de incubación mediano es aproximadamente entre 4 a 5 días antes del inicio del síntoma, con 97,5% de los pacientes sintomáticos que desarrollan síntomas dentro de los 11 a 12 días. El signo clínico inicial de la enfermedad COVID relacionada con el SARS-CoV-2 que permitió la detección de casos fue la neumonía. Los informes más recientes también describen síntomas gastrointestinales e infecciones asintomáticas, especialmente entre niños pequeños, y en el momento del ingreso hospitalario, los pacientes con COVID-19 suelen presentar fiebre y tos seca. Con menos frecuencia, los pacientes también experimentan dificultad en respiración, dolor muscular y articular, dolor de cabeza, mareos, diarrea, náuseas y tos de sangre. Cabe destacar que dentro de los 5 a 6 días de la aparición de los síntomas, la carga viral del SARS-CoV-2 alcanza su pico. Bien, a grandes rasgos podemos identificar algunas bases genéticas y moleculares del SARS-CoV-2. Mediante imágenes de microscopía electrónica de transmisión, la apariencia que tiene la partícula vírica o virión de SARS-CoV-2 es la de una corona solar. De allí viene el nombre de coronavirus, como lo podemos ver también en la imagen en la esquina superior izquierda. Esta partícula vírica presenta una morfología esférica de un diámetro que varía entre 60 a 140 nanómetros, junto con espigas o spikes de 8 a 12 nanómetros de longitud. La estructura de virión consiste principalmente en una nucleocápside que protege al material genético viral y en una envoltura externa. En la nucleocápside, el genoma viral está asociado con la proteína de la nucleocápside, valga la redundancia, o proteína N, la cual se halla fosforilada e insertada dentro de la bicapa de fosfolípidos de la envoltura externa. En cuanto a la envoltura externa, allí se encuentran proteínas estructurales principales denominadas proteína Spike o S, que facilita la unión del virus al receptor de la célula huésped, la proteína de membrana M, que ayuda a mantener la curvatura de la membrana y la unión con la nucleocápside, y la proteína de envoltura E, que juega un papel importante en el ensamblaje y liberación del virus, además de proteínas accesorias tales como la proteína hemaglutinina esterasa o HE, que se halla solo en algunos betacoronavirus y su actividad esterasa facilita la entrada del virus a la célula huésped, proteínas 3, proteína 7A, entre otras. Por otro lado, el genoma de SARS-CoV-2 está formado por una única cadena de RNA monocatenario de polaridad positiva, de aproximadamente 30.000
pares de bases. Esta cadena RNA se asemeja estructuralmente a un RNA mensajero de células eucariotas, ya que presenta un capuchón metilado en el extremo terminal 5 y una cola poliadenilada polía en el extremo terminal 3, lo que le da un gran parecido a los RNA mensajeros de la célula huésped. Sin embargo, a diferencia de los RNA eucarióticos, este genoma viral contiene al menos 6 marcos abiertos de lectura ORF. En el esquema del genoma, que lo podemos apreciar en la imagen inferior derecha, el RNA monocatenario de polaridad positiva está ahí. Hacia el extremo 5 se codifica el gen de la replicasa viral por medio de ORF1A y ORF1B para la traducción de las poliproteínas PP1A y PP1B. Hacia el extremo terminal 3 se codifican los genes de las 4 proteínas estructurales principales, S, M, E y N, que están en verde, y las de las proteínas accesorias que están en azul. Ahora bien, teniendo en cuenta lo visto anteriormente, veremos la cronología de los eventos durante la infección por SARS-CoV-2. Cuando el síndrome respiratorio agudo severo infecta las células que expresan los receptores superficiales de la enzima convertidora de la angiotensina 2 o ACE2, esto se da gracias a la unión de la proteína S del virus y el receptor de angiotensina 2 o ACE2, ya que ACE2 contribuye en la regulación de la presión arterial al realizar la conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2, y este receptor se haya expresado en el tracto respiratorio bajo, corazón, riñón, estómago, vejiga, esófago e intestino. Y TMPRSS2, que corresponde a una enzima proteasa y está encargada de completar la entrada del virus a la célula hospedera mediante el corte de la proteína S, la replicación activa y la liberación del virus, que corresponden a procesos en los que se ven implicadas las proteínas NSPS o proteínas no estructurales que actúan como proteasas. El virus, al unirse al receptor en la célula hospedera, hace que la célula huésped se someta a piropoptosis, que corresponde a una forma altamente inflamatoria de muerte celular programada que ocurre con mayor frecuencia tras la infección con patógenos intracelulares. Esto va a hacer que libere patrones moleculares asociados al daño, incluyendo ATP, ácidos nucleicos y oligómeros ASC. Todo esto lo podemos apreciar en la imagen muestra en diapositiva en la parte superior izquierda. Estos patrones moleculares son reconocidos por las células epiteliales vecinas, células endoteliales y macrófagos alveolares, los cuales desencadenarán la generación de citoquinas y quimiosinas proinflamatorias, incluyendo la interleuquina 6 y el IP10, proteína inflamatoria de macrófagos 1-alfa, proteína de macrófagos 1-beta y el MCP1. Estas proteínas atraen monocitos, macrófagos y células T al sitio de la infección, promoviendo una mayor inflamación, con la adición del interferón gamma producido por las células T, y estableciendo un bucle de retroalimentación proinflamatoria debido a esto, lo cual se puede apreciar en la imagen en la parte superior derecha. En una respuesta inmune defectuosa, como se puede ver en la imagen al lado inferior izquierdo, esto puede conducir a una mayor acumulación de células inmunes en los pulmones, causando la sobreproducción de citoquinas proinflamatorias que finalmente daña la infraestructura pulmonar. La tormenta de citoquinas resultante circula a otros órganos, lo que conduce a daños multiorgánicos. Además, los anticuerpos no neutralizantes producidos por las células B pueden aumentar la infección por SARS-CoV-2 a través de la mejora dependiente de anticuerpos, exacerbando aún más el daño a los órganos. Alternativamente, en una respuesta inmune saludable, como se ve en el lado derecho inferior de la imagen, la inflamación inicial atrae a las células T específicas del virus al sitio de la infección, donde pueden eliminar las células infectadas antes de que el virus se propague. Los anticuerpos neutralizantes en estos individuos pueden bloquear la infección viral y los macrófagos alveolares reconocen los virus neutralizados y las células apoptóticas y los limpian por fagocitosis. En conjunto, estos procesos conducen a la eliminación del virus y el daño pulmonar mínimo, lo que resulta en la recuperación. Por otro lado, enfocándonos en la infección de la célula huésped, el primer paso de la infección es la unión del virus a una célula huésped.
Trabajos anteriores sobre el SARS-CoV han demostrado que este virus se dirige principalmente a las células epiteliales de las vías respiratorias, células epiteliales alveolares, células endoteliales vasculares y macrófagos en el pulmón, todos los cuales expresan el AC2, receptor de destino utilizado por SARS-CoV como vimos anteriormente, y es lo que podemos apreciar en la figura que está en el extremo superior izquierdo, donde se muestra la estructura de la proteína trimérica. El dominio receptor RBD se muestra interactuando con su receptor, la enzima AC2. Como el SARS-CoV-2 utiliza el mismo receptor de entrada, es probable que estos subconjuntos celulares estén dirigidos por este virus. El COVID-19 muestra una diferencia en la tasa de mortalidad entre hombres en 2,8% y mujeres en 1,7%. Como AC2 se encuentra en el cromosoma X, puede haber alelos que confieran resistencia al COVID-19, lo que explica la menor tasa de mortalidad en las mujeres. Alternativamente, las hormonas sexuales, estrógeno y testosterona, tienen diferentes funciones inmunorreguladoras que pueden influir en la protección inmunitaria o la gravedad de la enfermedad. Por otro lado, la inmunopatogénesis inflamatoria de la infección por SARS-CoV-2 y la destrucción de células pulmonares desencadenan una respuesta inmune local reclutando macrófagos y monocitos que responden a la infección liberando citocinas y respuestas inmunes adaptativas primarias de células T y B. Los virus citopáticos, incluido el SARS-CoV-2, inducen la muerte y lesiones de células y tejidos infectados por el virus como parte del ciclo de replicación de este mismo. La infección viral y la replicación en las células epiteliales de las vías respiratorias podrían causar altos niveles de piropoptosis ligada al virus con fugas vasculares asociadas, como se observa en pacientes con SARS-CoV. La piropoptosis es una forma altamente inflamatoria de muerte celular programada que se observa comúnmente en los virus citopáticos. Este es un desencadenante probable para la respuesta inflamatoria posterior. Interleuquina 1 beta es importante citocina liberada durante la piropoptosis, ya que se eleva durante la infección por SARS-CoV-2 utilizando una variedad de receptores de reconocimiento de patrones o PRR. Las células epiteliales alveolares y los macrófagos alveolares detectan los patrones moleculares asociados a patógenos liberados, o PAMs, como el ARN viral y los patrones moleculares asociados a daños DAMs, incluyendo ATP, ADN y oligómeros ASC. Se produce una ola de inflamación local que implica una mayor secreción de citocinas y quimiosinas proinflamatorias como la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, la proteína quimiotáctica de monocitos 1, la proteína inducible del interferón gamma en la sangre de los pacientes afectados. Estas citocinas son indicadores de una respuesta polarizada celular del ayudante T1, que es paralela a las observaciones hechas para SARS-CoV y MERS-CoV. La secreción de tales citocinas y quimiosinas atrae células inmunes, especialmente monocitos y linfocitos T, pero no neutrófilos de la sangre al sitio infectado. El reclutamiento pulmonar de células inmunes de la sangre y la infiltración de linfocitos con las vías respiratorias pueden implicar la linfopenia y el aumento de la relación neutrófilo-linfocito visto en alrededor del 80% de los pacientes con infección. En la mayoría de los individuos, las células reclutadas eliminan la infección en el pulmón, la respuesta inmunitaria retrocede y los pacientes se recuperan. Sin embargo, en algunos pacientes se produce una respuesta inmune disfuncional que desencadena una tormenta de citocinas que media la inflamación pulmonar generalizada. Se observó que los pacientes con COVID-19 severo, requiriendo cuidados intensivos en hospitales, presentaron niveles plasmáticos más altos de interleuquina 2, interleuquina 7, 10, factor estimulante de colonias de granulocitos, IP10, MCP1, proteína inflamatoria de macrófagos 1 alfa y factor de necrosis tumoral. Los niveles de interleuquina 6 en estos pacientes continúan en aumento con el tiempo y son relativamente más elevados en los no sobrevivientes. Notablemente, existe una población de macrófagos FCN1+, o macrófagos patogénicos FCN1+, proinflamatorios derivados de monocitos, altamente inflamatoria en el líquido de lavado broncoalveolar de pacientes con COVID-19 grave pero no leve. Además, los pacientes con enfermedad grave muestran un porcentaje significativamente mayor de monocitos inflamatorios CD14, CD16 en sangre periférica que los pacientes con enfermedad leve, por lo que estas células secretan citocinas inflamatorias que contribuyen a la tormenta de citoquinas, incluyendo el MCP1, IP10 y MIP1 alfa, como ya habíamos dicho. Los mecanismos por los cuales el SARS-CoV-2 altera la respuesta de citoquinas antivirales innatas del cuerpo aún no se ha estudiado, pero la investigación sobre los SARS-CoV-2 o SARS-CoV muestra que múltiples proteínas estructurales, virales y no estructurales antagonizan las respuestas al interferón. El antagonismo de la respuesta a este ayuda a la replicación viral, lo que resulta en una mayor liberación de productos pirotóxicos que pueden inducir aún más respuestas inflamatorias.
Se sabe que la infiltración celular inflamatoria sin restricciones puede por sí misma mediar el daño en el pulmón a través de la secreción excesiva de proteasas y especies reactivas de oxígeno, además del daño directo resultante del virus. Juntos, estos resultan en daño alveolar difuso, incluyendo la descamación de las células alveolares, la formación de la membrana hialina y el edema pulmonar. Esto limita la eficiencia del intercambio de gases en el pulmón, causando dificultad para respirar y bajos niveles de oxígeno en sangre. El pulmón también se vuelve más vulnerable a las infecciones secundarias. Además del daño local, la tormenta de citoquinas también tiene efectos dominó en todo el cuerpo. Los niveles elevados de citocinas, como el factor de necrosis tumoral, pueden causar shock séptico e insuficiencia multiorgánica. Estos pueden resultar en daño miocárdico e insuficiencia circulatoria observados en algunos pacientes. Las personas mayores de 60 años y las personas con comorbilidades son más propensas a desarrollar una respuesta inmune disfuncional que causa patología y tampoco logra erradicar con éxito el patógeno. En contraste, los niños tienden a no desarrollar enfermedades graves a pesar de ser capaces de experimentar títulos virales altos. En todos los grupos de edad menores de 18 años, más del 50% de los niños presentaron síntomas leves o asintomáticos y menos del 6% de los niños presentaron síntomas graves. La infección viral en células inmunes como monocitos y macrófagos puede resultar en la producción de citoquinas aberrantes, incluso si la infección viral no es productiva. El grado en el que el SARS-CoV-2 se dirige a estas células sigue estando poco definido. Comprender los impulsores precisos de la disfunción inmune es crucial para guiar la aplicación de tratamientos inmunomoduladores apropiados. En cuanto a las respuestas de las células T y B contra el SARS-CoV-2, se detectan en la sangre alrededor de una semana después de la aparición de los síntomas. Las células TCD8 o linfocitos citotóxicos son importantes para atacar y matar directamente a las células infectadas por el virus, mientras que las células TCD4 o helper son cruciales para preparar tanto las células TCD8 como las células B. Las CD4 también son responsables de la producción de citoquinas para impulsar el reclutamiento de las células inmunitarias. La primera autopsia de un paciente con COVID-19 reveló una acumulación de células mononucleares, probablemente monocitos y células T, en los pulmones, junto con bajos niveles de células T hiperactivas en sangre periférica. Junto con los informes de linfopenia y reducción de los niveles de células T periféricas en los pacientes, estos hallazgos sugieren que las células T se atraen lejos de la sangre y llegan al sitio infectado para controlar la infección viral. En pacientes con COVID-19, el aumento del agotamiento de las células T y la reducción de la diversidad funcional predijeron enfermedad severa. A pesar de la respuesta deteriorada, los pacientes que se recuperaron de la infección por SARS-CoV desarrollaron células T de memoria específicas de coronavirus que se encontraron hasta 2 años después de la recuperación. En cuanto a la inmunidad de las células B, las respuestas en pacientes con COVID-19 ocurren simultáneamente con la respuesta de las células T de ayuda folicular, alrededor de una semana después de la aparición de los síntomas. En pacientes con infección SARS-CoV, las respuestas de las células B típicamente surgen primero contra la proteína nucleocápida o N. Dentro de 4 a 8 días después de la aparición de los síntomas se encuentran respuestas de anticuerpos a la proteína S. Las respuestas de anticuerpos neutralizantes, probablemente a la proteína S, comienzan a desarrollarse en la semana 2 y la mayoría de los pacientes desarrollan anticuerpos neutralizantes en la semana 3. Parece que un subconjunto de pacientes no puede desarrollar anticuerpos de larga duración para el SARS-CoV-2. Se desconoce si estos pacientes son susceptibles a la reinfección, de los cuales hay informes esporádicos. En cuanto a la prevención, varias terapias inmunosupresoras dirigidas a limitar el daño inmunomediado en COVID-19 se encuentran en varias fases de desarrollo, como ensayos de corticosteroides, ensayos clínicos de antagonistas de la interleuquina 6, también está en marcha para probar su eficacia, efectos del factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, terapia adyuvante en el CITOR, que actúa absorbiendo un amplio espectro de citocinas, DAMs y PAMs, con el fin de reducir sus niveles de circulación y mejorar la inmunopatología y la talidomida, que es un agente con propiedades inmunomoduladoras. Además, un pequeño estudio abierto no aleatorizado sugirió que una combinación de hidroxicloroquina, un agente antimalárico conocido, y acitromicina, que es un antibiótico común, podría ser beneficiosa para tratar a pacientes con COVID-19 grave, pero no se conoce exactamente su mecanismo. En la siguiente imagen se puede observar posibles enfoques terapéuticos contra el SARS-CoV-2. Los anticuerpos contra la proteína espiga, creados a través de la vacunación o por transferencia adoptiva, podrían bloquear el síndrome respiratorio agudo severo 2 de interactuar con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 en las células huésped. Por otro lado, los inhibidores de la proteasa contra la serina proteasa TMPRSS2 pueden prevenir la escisión de la proteína espiga, que es necesaria para la fusión viral en la célula huésped.
Bloquear la interacción AC2 o la fusión viral podría evitar que el virus infecte la célula huésped. Por otro lado, la memoria específica del virus, las células TSD8 de una vacuna o infección previa pueden diferenciarse en células efectoras durante el reenvío. Cuando identifican las células infectadas que presentan epitopos específicos del virus, degradan y matan a las células infectadas antes de que puedan producir viriones maduros. En el punto 4, en un nuevo método de tratamiento que se dirige a los síntomas de tormenta de citoquinas, la sangre de los pacientes con enfermedad por coronavirus 2019 se puede pasar a través de columnas personalizadas que están especialmente diseñadas para atrapar citoquinas proinflamatorias antes de que la sangre purificada vuelva a los pacientes. En cuanto a la prevención de lleno, que tenemos que para evitar la propagación del COVID-19, tenemos que lavarnos bien las manos con frecuencia, usar agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol, mantener una distancia de seguridad con personas que tosan o estornuden, utilizar mascarilla cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico, no te toques los ojos, la nariz ni la boca. Cuando tosas o estornudes, cúbrete bien la nariz y la boca con el codo flexionado con un pañuelo. Si no te encuentras bien, quédate en casa. En caso de que tengas fiebres, tos o dificultad para respirar, hay que buscar atención médica, según lo dicho y prescrito por la Organización Mundial de la Salud. Y bien, esta ha sido la presentación. Espero hayan podido comprender un poco más respecto al mecanismo de acción del virus y la respuesta del hospedero y también su prevención. Por su atención, muchas gracias.